Ver que tu madre no hace nada para defenderte es la peor sensación del mundo. Sentir que estás atrapada y sin salida es algo que no le deseo a nadie. Yo nunca conocí a mi padre, pero mi padrastro fue una pesadilla. Lo más oscuro es que mamá solo callaba y dejaba que la vida me castigara sin culpa. Hola comunidad del último huésped. Me llamo Luna y quiero contar lo que viví desde que era niña. En ese tiempo no entendía muchas cosas. Yo pensaba que lo que pasaba en mi casa era normal porque no conocía otra vida. Ahora que soy más grande me doy cuenta de que no lo era. Vivía con mi madre Coral y con su pareja Cecilio. En realidad ninguno de los dos me trataba como niña. Desde pequeña me acostumbré a escuchar gritos y regaños por cualquier cosa. Si me tardaba en traer un vaso de agua ya estaba mal. Si me equivocaba en un mandado también. Si no me apuraba en barrer o en limpiar la cocina me gritaban. Nunca había un día tranquilo en esa casa. Yo no me preguntaba si era justo o no. Pensaba que así era crecer, que todos los niños vivían lo mismo. Nunca me imaginé que otras niñas tenían otra vida, hasta que un día empecé a ver que ellas iban a la escuela y yo no. Eso me dolió mucho. Veía cómo pasaban con sus mochilas y sus uniformes, mientras yo me quedaba en la casa o salía a la calle a vender lo que mi madre me daba. Desde pequeña me mandaban a trabajar. Yo caminaba por las calles del municipio con una bolsita llena de chicles o cacahuates. A veces llevaba empanadas o lo que mi madre preparaba. Me decía que tenía que venderlo todo, que no podía regresar con nada porque si no me iban a castigar. Y no era un simple regaño. Todavía recuerdo lo que pasaba cuando no cumplía. Esos castigos se me quedaron grabados y no quiero dar tantos detalles, pero eran fuertes y me daban miedo. Al principio me daba pena salir. No me gustaba acercarme a la gente porque muchas veces me miraban raro, y lo peor era que mi madre me mandaba sucia. Había ocasiones en que ella misma me embarraba tierra en la ropa o en la cara. Me decía que así estaba bien, que no importaba. Otras veces me mandaba sin bañarme. Yo me sentía mal porque sabía que olía mal y que las personas me notaban. Caminaba por el centro histórico, en las plazas, en los semáforos donde había más carros. Me acercaba a las personas y les ofrecía lo que traía. Si no me compraban, me llenaba de miedo. No me enojaba por no vender, me asustaba por lo que me esperaba al llegar a casa. Mi madre me había metido en la cabeza que yo tenía que ayudar en la casa, que era mi obligación aportar algo. Nunca me pregunté por qué yo sí y ellos no. Nunca me detuve a pensar si Cecilio trabajaba o si mi madre lo hacía. Yo solo obedecía. Era lo que me repetían cada día y terminé creyéndolo. Cecilio no era una buena persona. Siempre estaba de mal humor. Trataba mal a mi madre y a mí. Tenía un carácter pesado y no se le podía hablar sin que contestara feo. Lo raro era que mi madre parecía quererlo mucho. No entendía cómo ella podía permitir que él manejara todo en la casa, que incluso decidiera lo que yo tenía que hacer. Era como si él tuviera el control de todo y ella solo lo siguiera. A veces pensaba que mi madre iba a cuidarme, que algún día me iba a defender de él, pero no fue así. Eso me dolía porque yo esperaba otra cosa de mi madre. Tenía la esperanza de que algún día se pusiera de mi lado. De niña uno no dimensiona lo que significa crecer en un ambiente así, solo lo vive. Yo me levantaba cada mañana con la idea de que tenía que cumplir. Tenía que barrer, limpiar, ayudar en la cocina y luego salir a vender. Si lograba terminar temprano y todo salía bien, sentía un poco de paz. Pero esa paz duraba muy poco, porque siempre había algo que salía mal y me tocaba el castigo. Todavía recuerdo la sensación de caminar sola por las calles, con el sol pegando fuerte y mis pies cansados. A veces me daban monedas, otras veces me rechazaban, y con cada rechazo me temblaban las manos. No porque me diera pena, sino porque sabía que esas monedas me hacían falta. Cada vez que alguien no me compraba, era como acercarme a un problema seguro en la casa. Con el tiempo dejé de preguntarme si era normal o no. Dejé de imaginarme en una escuela o jugando con otras niñas. Me acostumbré a esa vida.
Y eso es lo más triste, que terminé aceptando que esa era mi realidad. Cecilio no hacía nada. Se levantaba tarde, pasaba el día acostado o se iba quién sabe a dónde. Había noches en que llegaba de malas, gritaba apenas cruzaba la puerta y hasta aventaba la cena. Recuerdo bien el sonido de los platos quebrándose contra el piso y yo parada en la entrada, porque sabía que si no estaba ahí lo iba a tomar como una falta de respeto. Yo estaba entrando a la pubertad cuando empecé a decirle a mi madre que lo dejara. Le decía que no tenía sentido que él estuviera en la casa si no trabajaba, si no ponía nada. Yo lloraba al decirle eso porque sabía que él no solo nos gritaba, también nos hacía sentir menos a las dos. Le decía a mi madre que éramos nosotras las que sosteníamos la casa, ella con lo poco que hacía y yo con lo que vendía en la calle. Que si él se iba nada cambiaba, que hasta podía ser mejor. Pero nunca me hacía caso. A veces me respondía con gritos más fuertes que los míos. Me decía que me callara, que no sabía lo que decía, que era una malagradecida. Incluso hubo veces en que me echó de la casa en medio de esos corajes, diciéndome que no me quería ver. Yo me iba a mi cuartito y me encerraba. Me quedaba llorando con una rabia y una tristeza que no sabía cómo sacar. Cuando era más pequeña, mi madre me había enseñado algunos rezos. En esas noches en las que todo parecía más duro, me ponía a rezar. Le pedí a los santos que me ayudaran, que no nos dejaran solas, que me dieran fuerza. Pero nunca pasaba nada. Era como si todos me dieran la espalda, como si no importara lo que pedía. Mientras tanto, yo seguía saliendo a trabajar. Ya no era la niña que todos veían ofreciendo chicles. Estaba creciendo y eso me hacía sentir más insegura. Había hombres que se me acercaban con miradas que me incomodaban. Algunos me hablaban como si quisieran algo más que comprar lo que yo llevaba. No eran palabras claras, pero yo entendía la intención. También había mujeres extrañas que me miraban de una forma rara, como si me vigilaran o quisieran algo de mí. Me empecé a acostumbrar a rodearme de gente. Siempre buscaba vender en lugares concurridos, en plazas o en calles donde hubiera movimiento. Porque si me metía por calles solas, sentía que alguien me venía siguiendo. Más de una vez lo comprobé. Algún señor caminaba detrás de mí demasiado tiempo, o un carro iba despacio como siguiéndome. Mi corazón se me aceleraba y lo único que pensaba era en cómo librarme. Hubo ocasiones en que me metí a tiendas aunque no fuera a comprar nada. Me paraba frente a los mostradores como si buscara algo, y algunos dueños me trataban mal, como si yo fuera una ladrona. Pero otros me preguntaban qué pasaba. Yo les decía con voz baja que me parecía que alguien me estaba siguiendo. Algunos me dejaban quedarme un rato hasta que sentía que ya era seguro salir. Todo eso me afectaba mucho. No podía contárselo a mi madre porque sabía que me iba a regañar. Ella me iba a decir que inventaba cosas, que nada de eso era cierto. Y lo peor es que podía ir a contárselo a Cecilio. Yo sabía que si eso pasaba, él me iba a castigar y todo iba a ser peor. Por eso me lo guardaba. Era duro vivir así, con miedo adentro de la casa y también afuera. En la casa no podía sentirme segura por Cecilio, y en la calle tampoco porque me sentía expuesta. A veces me preguntaba si algún día las cosas iban a mejorar, si iba a poder dejar de tener miedo aunque fuera por un rato, pero las respuestas nunca llegaban. Me acuerdo de las noches en las que me quedaba pensando en todo lo que vivía. Escuchaba a mi madre hablar con él como si nada pasara, como si no le importara lo que yo sentía, y eso me dolía todavía más. Yo la quería, pero me hacía falta una madre que me cuidara, que me creyera. En vez de eso me tocaba ser fuerte sola, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Pero todo cambió cuando ese hombre comenzó a creer en algo oscuro. Con el paso del tiempo la situación en la casa cambió de una forma que no me esperaba. Cecilio empezó a traer cosas nuevas, y una de ellas me llamó mucho la atención. Era una figura con un manto oscuro. No quiero decir exactamente cuál era, por respeto, pero lo que sí puedo contar es que no me resultaba del todo desconocida. Yo la había visto antes en alguna tienda o en algún mercado de la zona. No era una imagen común como los santos que conocía desde pequeña.
Recuerdo el día en que la llevó. Cuando entré a la cocina la vi colocada en una mesa, en una esquina. No era una mesa grande, pero la había acomodado de tal manera que lo primero que se veía al entrar era esa figura. Desde ese momento sentí algo raro. No era como ver una virgen, un santo o un Cristo, que era lo que yo estaba acostumbrada a mirar en mi casa, porque mi madre siempre fue más de santos. Esa figura con manto negro me incomodó desde el primer instante. Esa noche mientras cenábamos, Cecilio comentó que esa figura era santa y que nos iba a ayudar mucho. Dijo que no era una simple imagen, que tenía poder. Según él, lo más importante era que se la habían regalado, y eso lo repetía una y otra vez. Que si era regalada funcionaba más, que iba a traer suerte y protección. Nadie le llevó la contraria. Yo hubiera querido decirle a mi madre que no me gustaba, pero no quise problemas. En esa casa no había espacio para cuestionar nada, menos si era algo que él decía. Esa noche todos guardamos silencio y tratamos de terminar la comida rápido para que no se enojara. Lo que más me incomodaba era el color del manto. Yo había visto esa figura antes en otros tonos, incluso en blanco, y no me parecían tan pesadas. Pero esa estaba vestida de negro, y cada vez que la veía me daba como un escalofrío. Era difícil de explicar. No era miedo como tal, pero sí una sensación de que no pertenecía ahí. Con los días empecé a notar cosas. A veces me levantaba por la noche a tomar agua, y lo primero que veía al entrar a la cocina era esa figura iluminada por la luz de una vela. No sé si era la posición o la forma en que la vela le alumbraba, pero me causaba una incomodidad que no podía controlar. Tenía que apurarme a llenar mi vaso y regresarme al cuarto, ya que me daba la impresión de que esa mirada estaba fija en mí. Varias veces me pasó algo extraño en esas madrugadas. Mientras servía el agua o me regresaba, sentía un hormigueo en las manos, como si alguien las rozara por encima. Otras veces era como si cayera un polvo fino sobre mi piel. No veía nada, pero lo sentía, y esa sensación no me dejaba tranquila. Cecilio le empezó a dejar cosas a la figura. Primero fueron frutas, después dulces, y en una ocasión hasta le dejó una rosa. Yo lo miraba y no decía nada, pero me parecía muy raro. Con los santos normales se les prendía una veladora, se rezaba, pero no se les ponía comida. Con el tiempo vi que mi madre también empezó a hacerlo. No sé si fue porque él la influenció o porque ella también comenzó a creer, pero yo la miraba acercarse, limpiarle la mesa y hasta hablarle. Una vez la escuché decirle "mi niña". Eso me dejó muy confundida. No era como cuando rezaba a los santos pidiéndoles ayuda, sino que le hablaba como si fuera una persona. Y lo hacía con cariño, con respeto. Eso me llamaba mucho la atención, porque era como si la trataran como alguien que vivía en la casa, no como una figura. Yo no entendía nada. Para mí solo era una estatua, pero ellos parecían sentir otra cosa. Y lo peor era que poco a poco la presencia de esa figura se volvió parte de la rutina. Ya no era extraño ver a mi madre dejarle una fruta o a Cecilio sentarse a su lado en silencio. Yo no me sentía cómoda con eso. No decía nada porque no quería problemas, pero por dentro sentía que algo no estaba bien. Cecilio parecía que de pronto todo le salía mejor. De repente traía dinero o aparecía con bolsas de comida comprada en la calle, y cuando eso pasaba se comportaba como si hubiera hecho un milagro. Mi madre lo miraba agradecida y yo también tenía que hacerlo porque si no parecía que lo ofendíamos. Era como si esperara que casi le besáramos los pies solo por traer algo, como si nosotras no hubiéramos sobrevivido tantos años con lo poco que podíamos conseguir. Pensaba en todos los años que ese hombre había sido un mantenido, sin mover un dedo para mantener la casa. Siempre fui yo la que salía a la calle a vender. Siempre fue mi madre la que hacía lo posible por estirar lo poco que teníamos. Y ahora, porque de pronto traía algo de dinero, sentía con derecho a ser tratado como un rey. Aunque las cosas parecían mejorar para él, mi vida no cambió en lo absoluto. Yo seguía saliendo a trabajar cada día. Mi padrastro insistía en que tenía que ganarme mi propio dinero, que no podía estar de floja.
Decía que si quería algo para mí tenía que esforzarme. Yo lo hacía, pero al final de la jornada, cuando llegaba a la casa, me quitaba todo lo que había ganado. No importaba si eran pocas monedas o un poco más, nada se quedaba conmigo. Pasaba horas bajo el sol, caminando por las plazas o en los semáforos, hablando con extraños, soportando rechazos, para que al final no pudiera quedarme con nada. Si me resistía, lo único que ganaba era un problema más. Lo extraño era que a pesar de todo empecé a notar algo diferente. De alguna manera en esas semanas mis ventas fueron mejores. Antes me tardaba mucho en acabar lo que llevaba. Había días en que regresaba con el corazón en la mano porque sabía que no había vendido suficiente. Pero en ese tiempo la gente parecía notarme más. Era como si los mismos dulces o empanadas que ofrecía ahora fueran más atractivos. Los compraban más rápido y no tenía que rogar tanto. Otra cosa que empecé a sentir era que la sensación de estar seguida disminuyó. No digo que desapareció del todo, pero sí me di cuenta de que me sentía más tranquila en la calle. Yo prestaba atención a los detalles. Siempre lo hacía porque sabía que de eso dependía mi seguridad. Y me parecía muy curioso que justo después de que Cecilio llevó esa figura a la casa empezaran a pasar esas cosas. No quería relacionarlo directamente, porque tampoco quería convencerme de que esa estatua tuviera algo que ver, pero era inevitable pensarlo. Cecilio estaba de mejor humor solo cuando las cosas le salían a su manera. Mi madre parecía más sometida que antes. Si él traía comida, ella lo alababa. Si él decía algo sobre la figura, ella lo respaldaba. Y aunque yo quería decirle que no era justo, ya no lo hacía. Aprendí que mis palabras no tenían peso ahí dentro. Nosotros seguíamos bajo sus órdenes, yo seguía trabajando para nada, y mi madre seguía a su lado. Aunque dentro de mí el rechazo a ese señor crecía como nunca. Con el tiempo empecé a tener sueños muy extraños. No eran como los sueños comunes donde pasan cosas sin sentido. En el sueño estaba en la casa y aparecía una mujer. Nunca le podía ver la cara. Era como si algo la tapara o como si no pudiera mirarla de frente. Lo único claro era que se movía despacio, arrastrando los pies. Yo sabía que estaba dentro del sueño, pero no me podía despertar. Siempre hacía lo mismo, buscaba dónde esconderme porque sentía que esa sombra estaba detrás de mí. Aunque la casa era pequeña, en el sueño parecía que ella podía recorrerla entera y que nunca se cansaba. Avanzaba despacio pero segura, como si supiera que tarde o temprano me iba a encontrar. Me daba mucho miedo esa sensación, porque era como estar acorralada sin poder pedir ayuda. Al despertar me quedaba con un malestar que no se me quitaba. No era solo por el sueño, era porque parecía tan real que sentía que podía pasar en la vida diaria. Varias veces me levanté sudando, con el corazón acelerado. Me quedaba un buen rato mirando la oscuridad de mi cuarto, tratando de convencerme de que solo había sido un sueño. Mientras eso me pasaba, también notaba cambios en mi madre. La veía más delgada, más cansada, con ojeras muy marcadas. Su cara se veía caída, como si hubiera envejecido de repente. Lo más raro era su manera de comportarse con Cecilio. Antes le hacía caso, pero todavía tenía cierta distancia. Ahora parecía querer complacerlo en todo. Era como si se olvidara de sí misma con tal de darle gusto. Si él decía algo, ella lo aceptaba de inmediato. Si él quería que la figura en la cocina tuviera flores nuevas, ella las ponía. Si él le pedía que le sirviera comida aunque no hubiera mucho, ella lo hacía sin cuestionar nada. Conmigo la situación fue al revés. Se volvió más dura, menos tolerante. Cualquier cosa que yo hiciera le parecía mal. Me gritaba más seguido y cada vez me decía palabras más hirientes. Varias veces me dijo que no me quería, que yo no era una hija que valiera la pena. Una vez me dijo que deseaba no haberme tenido. Esa fue una de las frases que más me dolieron, porque aunque siempre había sentido distancia de su parte, nunca me había dicho algo tan directo. Yo me quedaba callada cuando me decía esas cosas, pero por dentro sentía como si algo se rompiera. Quería pensar que no lo sentía de verdad, que eran palabras dichas en un arranque de coraje.
pero escucharlas de su boca me hacía sentir que estaba sola. Empecé a notar que mi madre hablaba con la estatua como si fuera una persona de verdad. No eran murmullos rápidos ni rezos. Era un hablar lento y cariñoso como el que se tiene con un niño pequeño. A veces le dejaba una fruta y la limpiaba con cuidado. Todo eso me hacía sentir muy incómoda. La veía inclinarse frente a la mesa donde estaba la figura y hablarle como si esa cosa fuera lo único que importara. Y lo peor era que ella parecía feliz al hacerlo. Eso me dolía, porque yo había esperado tanto una defensa suya y en cambio la veía rendida a algo que yo no comprendía. Cecilio aprovechó ese cambio. Cada vez traía más cosas para dejar frente a la figura. Traía bolsas con fruta que olían a fresco. Traía alguna moneda o billete y lo dejaba cerca. Luego se quedaba un rato acariciando el velo de la estatua como si fuera un gesto íntimo. Me dio miedo porque parecía una ceremonia pequeña donde yo no tenía cabida. Me daba la impresión de que cada cosa que dejaban frente a la figura los ataba más. Mi madre se hacía más delgada y más obediente. Cecilio se sentía más poderoso. Y yo seguía siendo quien salía a la calle a vender, mientras al final de la tarde me quitaban lo poco que había juntado. Las noches se hicieron raras. No solo por los sueños que seguían viniendo con la mujer sin rostro. Había un momento en que yo sentía que algo entraba a mi cuarto sin abrir la puerta. Era una presencia que se movía sin hacer ruido. Se acercaba a mi cama con la misma lentitud con la que en los sueños la mujer arrastraba los pies. Yo me quedaba inmóvil esperando que la sensación pasara. A veces el hormigueo en las manos volvía con fuerza. Otras veces sentía un polvo leve en la cara como si alguien pasara la mano. Me quedaba observando la puerta cerrada y trataba de convencerme de que era la imaginación. A veces el colchón se hundía como si alguien hubiera pasado por el borde. Otras veces la cortina de la ventana se movía sin viento. Tenía el presentimiento que esa cosa quería acercarse a mí. No era difícil pensar que mi padrastro tenía que ver con lo enferma que estaba mi madre. Ella se quejaba seguido de dolores en todo el cuerpo. A veces decía que no podía con el cansancio, que hasta caminar se le hacía pesado. Sus manos temblaban y se agarraba la cintura como si le pesara hasta estar de pie. Yo la veía y me daba coraje porque él no hacía nada para ayudarla. Al contrario, parecía disfrutar viéndola rendida, porque así podía manejarla todavía más. Una noche que llegó pasado de copas me tocó verlo de cerca. Se sentó a la mesa con la cartera en la mano. La abrió y lo primero que me llamó la atención fue que estaba llena de billetes. Nunca lo había visto así. Yo, que todos los días me acababa en la calle vendiendo dulces, galletas o lo que fuera, tenía que entregar todo lo que ganaba. Y mientras yo no me quedaba ni con unas monedas, él tenía esa cantidad de dinero como si nada. Me dio mucho coraje, sentí rabia por dentro. El marido de mi madre no escondía de dónde venía esa suerte. Decía abiertamente que la estatua lo ayudaba. Lo repetía una y otra vez como si le debiera la vida a esa figura del manto oscuro. Decía que desde que la tenía todo había cambiado, que no le faltaba nada. Y aunque yo intentaba no prestarle atención, esas palabras se me quedaban en la cabeza. Yo tenía casi 15 años y empezaba a entender más las cosas. Sabía que lo que pasaba no era casualidad. Esa estatua era la que lo estaba levantando, la que lo estaba llenando de dinero, la que parecía darle fuerza mientras mi madre se consumía más. Fue en ese tiempo que mi curiosidad empezó a crecer. Me preguntaba si tal vez esa figura también podía hacer algo por mí. No lo decía en voz alta, pero lo pensaba. Imaginaba que tal vez podía pedir que mi madre se mejorara, que recuperara la fuerza y dejara de estar tan cansada, o que esa figura sacara de una vez a ese hombre de nuestras vidas. Eran pensamientos que me asustaban. Sentía que me estaba tentando a meterme en algo que no era para mí. No lo hice porque sabía que era oscuro. No quería ser parte de eso. Yo prefería seguir creyendo en los santos de siempre, los que me enseñaron de niña. Aunque nunca me cumplían nada, aunque rezara con todas mis fuerzas, aunque cada vez que lo hacía me sintiera ignorada. Aún así me aferraba a ellos, porque era lo único que me quedaba limpio. Ese contraste me dolía.
Veía que lo oscuro sí cumplía, que a él lo estaba llenando de dinero y que hasta parecía darle seguridad en la calle. En muchas ocasiones sentía que esa presencia estaba demasiado cerca de mí. Por las noches me daba miedo pararme de la cama. Empecé a acostumbrarme a meter un vaso de agua antes de acostarme para evitar ir a la cocina, porque sabía que si lo hacía tendría que pasar junto a la mesa donde estaba la estatua. Pero a veces no me quedaba de otra, tenía que levantarme para ir al baño, y desde lejos alcanzaba a ver la luz de la vela iluminando la figura. Ese resplandor era lo primero que se veía en medio de la oscuridad. Una vez iba de regreso al cuarto y sentí que la figura levantó la cabeza. Fue como si de repente hubiera alzado el rostro, un movimiento brusco y corto, pero claro. Me quedé quieta con la respiración atorada. No quise acercarme ni mirar más, solo regresé corriendo a mi cuarto. Pero lo peor vino después. Fue en la madrugada cuando escuché golpes afuera de mi ventana. Al principio pensé que podía ser un animal, pero el sonido no era como de pasos o de ramas. Era como si alguien golpeara la pared con metal. El ruido era seco y constante, como si estuvieran raspando con una pala. Me tapé la cabeza con la sábana, pero la curiosidad me ganó. No era normal que algo así se escuchara tan cerca. Las cortinas estaban cerradas, pero los golpes no paraban. Así que me levanté temblando y abrí solo un costado de la ventana para mirar. Fue ahí cuando la vi. La figura estaba parada a menos de 1 metro. El rostro estaba cubierto por el manto oscuro y no se movía, pero estaba ahí. Estaba parada en el patio trasero, fija, como si me estuviera esperando. En ese momento sentí un cosquilleo por todo el cuerpo, un hormigueo tan fuerte que apenas me podía sostener. Alcancé a gritar lo suficiente para que mi madre y Cecilio entraran corriendo. Les dije lo que había visto, que la estatua estaba ahí parada en el patio, mirándome desde afuera. Yo juraba que era tan real como ver a mi madre parada en la cocina. No había diferencia. Lo que me sorprendió fue la reacción de Cecilio. Empezó a decir que eso me pasaba porque no creía en ella. Decía que tenía que creer, que mientras le tuviera miedo ella iba a seguir apareciéndose. Hablaba enojado, pero al mismo tiempo parecía querer convencerme, como si yo fuera la que estaba mal. Yo lloraba más al escucharlo. No entendía nada, no sabía por qué tenía que creer en algo que me daba tanto miedo. No comprendía cómo ellos podían llamarle santa y tratarla con tanto cariño cuando a mí me estaba persiguiendo. Me buscaba en mis sueños y ahora la tenía parada fuera de mi ventana. Un día mi padrastro llegó con algo para mí. Era una figura pequeña, más chica que la que él tenía en la cocina. Esta vez el manto era blanco. Me dijo que era un regalo con mucho cariño, que ahora yo también tendría la mía. Pero para mí no se sintió como un regalo, lo tomé como una trampa. ¿Por qué darme algo así si todo el tiempo se había aprovechado de mí y de mi madre? Nunca me había dado nada que no fuera un problema, y ahora de repente aparecía con esa figura. Junto con la estatua me dio un pequeño librito, apenas unas cuantas hojas engrapadas, donde venían algunas oraciones. Me dijo que eran para que yo también aprendiera a rezarle, y que así me ayudara en lo que necesitara. Yo no quise decir nada, pero por dentro sentía una incomodidad enorme. La dejé en el cuarto porque no me quedaba de otra. Mi madre me insistió que la mantuviera ahí, que era mejor que solo fuera mi espacio, que yo la cuidara y que aprendiera a quererla. Ella ya creía en todo eso sin cuestionar nada. Para ese entonces yo ya pensaba en irme de la casa. Todo me parecía muy macabro, no era una vida normal. Pero aunque lo pensaba, no sabía dónde podría ir, no conocía a nadie que me pudiera ayudar. Mi vida había sido siempre esa casa, la calle y la venta. No tenía amigos, ni familia cercana, ni un lugar seguro donde refugiarme. Había momentos en los que se me cruzaban pensamientos sobre lo que podría pedirle a esa figura de manto blanco. Me venían ideas de pedir que se deshiciera de ese hombre, que liberara a mi madre, que me ayudara a ganar buen dinero para no depender de nadie. Me asustaban porque no quería aceptarlos, como si alguien me los metiera en la cabeza. Incluso llegué a soñar con eso.
Veía la figura pequeña en mi cuarto y escuchaba una voz que me decía que pidiera, que lo dijera sin miedo. Me levantaba con la sensación de que algo me estaba empujando a hacerlo. En la calle también me pasaron cosas raras. Empecé a creer que esa misma sombra que había visto en mis sueños se me aparecía cuando estaba trabajando. Entre la gente veía una mujer con rebozo, siempre la misma, con la misma ropa. No podía ver bien su cara porque la tapaba un poco, pero lo poco que distinguía se veía arrugado, como de una señora mayor. Me daba mucho miedo porque aparecía casi diario. No se me acercaba, solo se quedaba entre la gente mirándome. Yo sentía que nadie más la veía. Al principio pensé que podía ser alguna señora de verdad, pero me di cuenta de que siempre llevaba el mismo rebozo y la misma falda. Siempre aparecía en los mismos lugares, como si estuviera siguiéndome. Hubo momentos en los que me preguntaba si estaba perdiendo la cabeza. Lo más aterrador fue que todo formaba parte de un rompecabezas, como si algo oscuro me hubiera orillado a darme por vencida. Con el paso de los días supe que mi madre estaba perdiendo la cabeza por completo. Ya no hacía las cosas de antes. La veía acostada en el sillón o en la cama y a veces la encontraba rezando. Antes la veía tejiendo o barriendo la puerta. Ahora la escuchaba murmurando junto a la mesa donde estaba la estatua grande. No hablaba casi con nadie. Parecía que su mundo se había reducido a esa cosa y a las palabras que le decía cada hora. Yo intenté ayudarla como pude. Le sugerí que saliéramos a la plaza un rato para que viera gente y tomara aire. Le dije que se sentara a tejer aunque fuera media hora. En cuanto lo mencioné, ella me gritó. Me acusó de faltarle el respeto. Me dolió que me respondiera de esa forma cuando lo único que quería era hacerla salir de ese vacío. Su rechazo me pegó en la boca del estómago. Me quedé en mi cuarto pensando en cómo las cosas habían cambiado tanto. Una noche todo se salió de control. Cecilio entró a mi habitación alterado. Me preguntó si ya había rezado a la estatua blanca que él me había dejado. No respondí. Tenía miedo de abrir la boca porque sabía que cualquier cosa que dijera podía empeorar todo. Pero él no aceptó el silencio. Me sacó de la cama a la fuerza sin importar que yo me resistiera. Me obligó a hincarme. Me hizo repetir oraciones que estaban en el librito pequeño que me había dado. Cada palabra que salía de mi boca se mezclaba con las lágrimas. No podía controlar el sollozo. Frente a mí estaba la figura blanca sosteniendo algo en su mano. Por un momento me pareció que todo el mundo se reducía a esa mirada fija. Cecilio me obligaba con la voz quebrada y autoritaria. Me decía que no le tuviera miedo, que era buena y que me ayudaría a lograr todo lo que quisiera. Mi madre no apareció. Quizá escuchaba desde su rincón. Eso me dio una tristeza profunda. Mientras repetía palabras sin sentido, sentía que dentro de mí algo se rompía. Pensaba en un abrazo, en alguien que me dijera que no estaba sola. Pensaba en una voz que me pidiera que me quedara. Era absurdo porque lo único que me rodeaba eran gritos y órdenes. Estar hincada me dejó sin fuerzas. Mis rodillas dolían y mi cuerpo se sentía liviano como si se me fuera el calor. La sensación era de vacío. No era solo cansancio, era como si la esperanza se me estuviera secando. Pensé en irme de la casa, pensé en desaparecer para no volver. Cuando por fin terminé y pude volver a mi cama, me miré en el espejo y vi una niña con los ojos hinchados. No me reconocí. Mis manos todavía temblaban. Me tapé la cara y respiré para calmar el ardor en la garganta. Quería que alguien viniera y me envolviera en una sábana cálida y me dijera que todo iba a estar bien. Sé que suena simple pedir un abrazo, pero en ese tiempo fue lo único que pedí en silencio una y otra vez. Quería que mi madre me dijera que me quería, quería que alguien me protegiera, que mi corazón dejara de sentir ese hueco. Una noche que Cecilio no estaba en la casa, me armé de valor y me acerqué a mi madre. Ya no podía más. Me senté junto a ella y empecé a llorar mientras le decía que nos fuéramos, que esa no era vida. Era mejor empezar desde cero aunque no tuviéramos nada. Mi madre me miró con un gesto duro y me dijo que estaba loca. Me respondió que ella estaba contenta con esa vida, que no pensaba moverse. En ese momento me di cuenta de que ya no había nada que hacer.
que ni siquiera le importaba lo que me pasara. Dolió mucho aceptar que la persona que debía cuidarme prefería quedarse hundida en eso antes que protegerme. 2 noches después, cuando todos estaban dormidos, tomé la figura blanca que estaba en mi cuarto. No podía llevármela. Sentía que si lo hacía esa cosa me iba a seguir a donde fuera. Así que salí al patio y la lancé contra la pared. El golpe fue fuerte y los pedazos quedaron regados en el suelo. Me quedé un momento viendo los restos, con el corazón acelerado, como si acabara de hacer algo que no estaba bien. Luego entré y agarré la mochila pequeña que tenía lista desde hacía días. Metí lo poco que era mío, un cambio de ropa, unas galletas y un par de libretas donde anotaba mis cosas. Había estado guardando algo de dinero a escondidas, de lo que a veces alcanzaba a retener. Y días antes también tomé unos billetes de la cartera de Cecilio sin que se diera cuenta. Salí de la casa con la cara mojada de lágrimas. No conocía a nadie que pudiera recibirme, pero dentro de mí entendía que si me quedaba no iba a sobrevivir mucho tiempo. Mientras caminaba por las calles solas, sentía que el aire me pesaba. El municipio no era muy grande y sabía que Cecilio podía encontrarme con facilidad. Siempre había tenido esa manera de hacerme sentir que estaba bajo su control, aunque no dijera nada. Por eso no me quedaba otra opción que irme lejos. Tenía que salir como fuera, aunque no supiera el destino. Sabía que él disfrutaba hacerme la vida imposible y que ahora tenía algo más que lo respaldaba. Ese ser oscuro al que tanto le rezaba podía ser su manera de seguirme, de atormentarme aunque yo ya no viviera en la casa. Esa idea me acompañó toda la noche. No importaba cuánto caminara ni cuántas cuadras dejara atrás, la sensación de que algo me seguía estaba pegada a mi espalda. No volteaba porque me aterraba ver otra vez lo que había visto en la ventana aquella madrugada, incluso a la señora del rebozo. El recuerdo de esa figura parada frente a mí me hacía caminar más rápido, como si en cualquier momento pudiera volver a aparecer. Esa fue la primera noche de mi escape. No fue una de libertad, fue una noche de miedo. Caminaba sabiendo que por fin había salido, pero también con el presentimiento de que Cecilio no iba a dejarlo así. Y así fue. Aquel ser oscuro comenzó a seguirme. Los primeros días después de irme no fueron tan difíciles como pensé. Con miedo logré moverme a un municipio vecino. No estaba muy lejos, pero sentía que era suficiente para que no me encontraran rápido. Encontré un cuarto en una vecindad. Era pequeño, apenas tenía espacio para la cama que rentaba junto con el cuarto. No había más muebles, pero para mí eso era suficiente. No necesitaba nada más que un lugar donde cerrar la puerta y descansar. La gente que vivía ahí era agradable. Aunque cada quien estaba en lo suyo, no había mucho contacto, y yo tampoco lo buscaba porque desconfiaba de todos. Seguí trabajando de lo único que sabía hacer, vendiendo dulces en la calle. Caminaba por las plazas y me colocaba en lugares con más movimiento. Trataba de aparentar tranquilidad, pero siempre andaba con la sensación de que alguien me observaba. En varias ocasiones, cuando regresaba a la vecindad al anochecer, alcanzaba a ver una sombra muy alta parada en la esquina de mi cuarto. No era normal porque era demasiado alta. Solo se quedaba en una esquina. En cuanto la veía, cerraba la puerta de golpe y me quedaba fuera con el corazón acelerado. También empecé a sentir que alguien me hablaba al oído. Siempre era la misma voz, pero nunca podía entender lo que decía. Eran como sílabas sueltas y sin sentido, murmuradas muy cerca. Eso me ponía muy nerviosa porque ocurría en cualquier momento del día. No importaba si estaba en la plaza, en la calle o en mi cuarto. Siempre esa voz detrás de mí, incomprensible pero insistente. Con el tiempo me volví más paranoica. La gente de la vecindad parecía buena. Algunos me ofrecían ayuda, comida o simplemente compañía, pero algo en mí lo rechazaba. Era como si algo dentro de mí me bloqueara, como si una parte de mí me dijera que no confiara en nadie. Lo peor vino con mi salud. Dejé de comer, no porque no tuviera hambre, sino porque simplemente no podía. Sentía que la comida se me atoraba y mi estómago dolía cada vez que intentaba pasar un bocado. Me fui debilitando poco a poco.
Una vez me desmayé en plena calle con la canasta de dulces en las manos. Cuando desperté, un par de personas me habían ayudado. Yo solo me levanté rápido y me fui sin decir nada. No quería deberle nada a nadie. En varias mañanas ni siquiera podía levantarme de la cama. Sentía que el cuerpo no me respondía, como si no tuviera fuerzas, pero aún así me obligaba a salir. Me decía a mí misma que no podía perder. Estaba convencida de que todo lo que me pasaba era por él, por mi padrastro. Yo lo sentía. Era como si poco a poco me estuviera consumiendo igual que a mi madre. Me daba miedo pensar que iba a terminar igual que ella, con la mirada perdida y la mente entregada a esa figura. Eso me empujaba a salir, aunque fuera a sentarme en la plaza sin vender nada. No quería quedarme sola en el cuarto. La soledad hacía más fuerte la sensación de que no era yo misma, de que estaba enferma, de que algo me jalaba hacia el mismo destino. Entre la gente la veía de nuevo. Era la misma mujer del rebozo que había visto en el municipio donde vivía antes. Llevaba la misma ropa, la misma forma de cubrirse la cara. Siempre estaba parada, mirándome. Nunca se acercaba, solo me observaba de lejos. Con el tiempo se volvió rutina. Era como un cuervo que me seguía a todos lados. A veces me giraba rápido para intentar sorprenderla y seguía inmóvil, con su rebozo cubriéndole casi todo el rostro. Ese reconocimiento me hizo sentir atrapada. Aunque me hubiera ido, aunque hubiera roto la figura blanca, ese ser no me había dejado. Al contrario, ahora me seguía a todas partes. Me hacía sentir que tarde o temprano iba a alcanzarme. En ese tiempo yo no sabía dónde ir ni qué hacer. Era una vida nueva y todo me resultaba desconocido. Me sentía sola y perdida, pero no me daba por vencida. A veces pensaba en mi madre y me venía un rencor muy fuerte por no defenderme, por dejar que todo pasara frente a sus ojos. Ese sentimiento no me apagaba, al contrario, lo usaba como combustible. Me decía a mí misma que si había aguantado tanto tiempo en esa casa podía seguir adelante, que no iba a caerme tan fácil. Me repetía que todo estaba bien aunque no lo estuviera. Era la única manera de seguir. Había noches en que me daban crisis de pánico y me quedaba sola tratando de calmarme como podía. No tenía un psicólogo, no tenía nadie que me hablara con calma, solo yo llorando y caminando de un lado a otro en el cuarto, esperando que el llanto se apagara solo. Pero esas crisis no eran lo único. Muchas noches escuchaba que tocaban la puerta de mi cuarto. Era un golpeteo suave, como si alguien hubiera entrado a la vecindad y estuviera justo frente a mí. La primera vez que abrí no había nadie. Era imposible, porque la puerta principal de la vecindad siempre estaba cerrada por dentro. Después se repitió cada noche. A veces eran 2 golpes, otras 3, siempre lo mismo. Una presencia invisible que yo no veía, pero que sentía del otro lado. Aparte de eso, empecé a soñar mucho con mi madre. En los sueños ella estaba muy enferma, tan delgada que parecía en los huesos. La veía recostada en una cama, apenas respirando, con los ojos hundidos. Esas imágenes se repetían tanto que sentía que algo quería obligarme a volver. Era como un llamado disfrazado de compasión. Yo despertaba con la sensación de que debía ir a verla, que era mi deber como hija. Pero después me hablaba a mí misma con dureza. Recordaba que nadie estuvo para mí cuando más lo necesité. Recordaba sus gritos, sus rechazos, la forma en que me echaba de la casa. Y entonces me decía que no podía regresar. Todo eso podía ser un engaño. Yo sabía que esa gente jugaba con mi mente, con mis emociones. Era la forma de atraparme otra vez. Sé que muchos pueden pensar que soy una mala hija, que lo correcto sería ir a ver a mi madre en ese estado. Pero yo también pido que se pongan en mi lugar, que piensen en todo lo que viví, en el terror que usaron para controlarme. No es fácil cortar un lazo así, y menos cuando lo único que recibí fue daño. Yo también sufría por ella, pero no podía arriesgarme a caer de nuevo en esa trampa. Había momentos en los que sentía una urgencia extraña. Era como un impulso dentro de mí que me empujaba a pedirle algo a esa santa blanca que me había regalado Cecilio. Era raro porque ya ni estaba conmigo, yo misma la había roto. Pero la sensación seguía como si me hablara desde adentro.
Era como si me dijera que todas las puertas estaban cerradas y que solo ella podía abrirlas. Y en cierto modo era verdad. Mi vida se estaba cerrando. Apenas vendía algo en la calle, la gente parecía no verme. Estaba más débil cada día y aunque trataba de ser fuerte, mi cuerpo no respondía como antes. En esos momentos la tentación se volvía más fuerte. Pensaba que si le pedía algo, aunque fuera pequeño, podría aliviarme un poco, pero siempre me detenía. Me iba con los santos de siempre, con las oraciones que conocía desde niña. Aunque pareciera que no me escuchaban, prefería aferrarme a ellos. Tal vez nunca me habían cumplido nada, pero al menos sentía que no había engaño detrás. Así pasaban mis días, entre el cansancio del cuerpo, las noches con golpes en la puerta y los sueños con mi madre enferma. Con el pasar de los meses mi vida empezó a cambiar un poco. No fue de golpe, fue más bien algo lento y sutil. Al principio desconfiaba de todo el mundo, pero poco a poco empecé a darme cuenta de que había gente diferente. La señora de la tienda de la esquina, por ejemplo, siempre me recibía con un saludo y con paciencia. En la plaza también había personas que me trataban con respeto, que me preguntaban cómo estaba o que simplemente me sonreían. Pero con el tiempo me fui soltando. Aprendí que no todos querían lastimarme y que había quien podía tenderme una mano sin esperar nada a cambio. Aunque dentro de mí siempre quedaba una reserva, un miedo de que todo fuera a cambiar de un momento a otro. En el día intentaba hacer todo lo posible por mantenerme ocupada. Vendía, caminaba, hablaba con la gente de la plaza. Mientras mi mente se movía, parecía que las cosas estaban mejorando, pero las noches eran otra historia. Me acostaba con pensamientos oscuros, con el miedo de que las sombras regresaran, con la sensación de que seguía sola. Intentaba dormir, rezaba, hacía lo que podía para calmarme, pero siempre estaba la idea de que algo podía aparecer en cualquier momento. Lo curioso fue que con el tiempo las manifestaciones empezaron a disminuir. Ya no escuchaba golpes en la puerta todas las noches. Al principio pensé que era bueno, pero después lo sentí raro. Yo sabía que ese silencio escondía otra cosa. Sentía que mi madre estaba peor y que esa calma era solo la antesala de algo más. No quise acercarme a la casa, no quería saber nada de ese lugar. Estaba demasiado confundida y con miedo. Prefería guardar silencio y seguir con mi vida, aunque dentro de mí algo me empujara a preguntar por ella. Casi un año después de haberme ido de aquella casa, alguien vino a buscarme. Era una conocida del municipio. Me dijo que mi madre había fallecido. Esa noticia me cayó como un golpe. Claro que lloré. Era mi madre. Con todo y lo que había pasado entre nosotras, con todo y sus palabras duras, seguía siendo la mujer que me había dado la vida. Pero junto al dolor estaba el miedo. Pregunté de inmediato si mi padrastro seguía en la casa. La respuesta fue que sí. Entonces preferí no acercarme. No pude ir ni siquiera a despedirme. Tal vez alguien piense que fue cobardía, pero yo lo sentí como un instinto de supervivencia. Sabía que acercarme era arriesgarme a que todo lo que había logrado se derrumbara. Y además yo aún era muy joven, ni siquiera era una adulta. Apenas aprendí a caminar sola en la vida y no podía cargar con algo así. Con el tiempo supe que Cecilio metió a otra mujer en esa casa. Eso no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue que 2 años después ese hombre también falleció. Cuando escuché la noticia, una parte de mí sintió alivio. No porque deseara lo peor, sino porque entendí que ya no había manera de que pudiera alcanzarme. Ahora que han pasado 15 años y ya soy adulta, entiendo muchas cosas que en ese momento no podía ver. Pienso que mi madre fue como una ofrenda para esa estatua de manto negro, porque la vi apagarse de mente y de cuerpo. Era como la fruta que él le dejaba a esa figura, fresca al principio y seca después de unos días. Así terminó mi madre, secándose poco a poco hasta que ya no pudo más. También he pensado que él, en su fanatismo, tal vez ofreció su alma también. Porque con los años escuché que cuando uno pide favores a ese ser y no cumple con lo que promete, le puede ir muy mal. Y quizá eso fue lo que pasó con mi padrastro. Tal vez fue esa la razón de su final. Prefiero dejar todo en el pasado. Hoy intento sanar.
Me repito una y otra vez que lo que pasó no fue mi culpa, que yo era solo una niña que hacía lo que podía para sobrevivir. Me ha costado, pero cada día trato de creerlo más. Ahora tengo a mis hijos, una niña y un niño que son lo más valioso que tengo. Tengo un marido que es trabajador, un hombre sencillo pero de buen corazón. No vivimos en riqueza, pero somos felices. Nos basta con lo que tenemos y lo cuidamos con cariño. Y algo que aprendí de todo lo vivido es a tener respeto por las creencias de las personas. Respeto lo que cada quien elija, pero también sé que hay quienes usan esas creencias para hacer daño, para manipular, para controlar. Esa es la parte que nunca voy a aceptar. Hoy solo quiero vivir en paz, seguir creciendo y darles a mis hijos lo que yo nunca tuve. Un hogar tranquilo, donde no falte cariño ni apoyo. Y aunque las sombras del pasado siempre estarán en mi memoria, trato de recordarme que ya no tienen poder sobre mí. Saludos a todos mis huéspedes. Espero que estén teniendo una jornada excelente. Les comento que vamos con todo. Estos últimos meses del año estarán llenos de relatos y experiencias aterradoras. Quiero agradecer por todo su apoyo. Como siempre me siento muy querido por ustedes. Gracias por permitirnos entrar en sus vidas y sus rutinas. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.